Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a conversar sobre la fiesta judía de Purim. Precisamente por estos días pues la comunidad judía se encuentra celebrando esta importante festividad, un momento de gran alegría para los judíos a través del mundo. En el vídeo de hoy quiero brevemente pues mencionar algunos aspectos sobre esta festividad y también algunos datos de la historia y de los textos bíblicos. En este caso particular hacemos referencia al texto de la Megilat de Esther, o el libro de Esther como se le conoce en castellano. En cuanto a la festividad de Purim, ¿qué es Purim? ¿Qué se celebra? Pues Purim viene de una raíz, de una palabra que significa echar suertes. ¿Por qué? Porque realmente la vida de la nación de Israel, del pueblo judío, estamos hablando los judíos que se encontraban por todo el imperio persa, aproximadamente en el siglo V antes de nuestra era, pues toda la vida de la comunidad judía estaba en riesgo debido a que estaba bajo amenaza de ser aniquilada. Y fue precisamente, se echaron suertes por así decirlo, en el hecho de que los asuntos se torcieron en contra de los enemigos del pueblo judío y estos fueron aniquilados. Según el texto de la Megilat de Esther, del texto del libro de Esther, se nos habla de que pues estaba esta muchacha llamada Hadassah, parte de la comunidad judía que había sido llevada al exilio por los persas en Shushan o Susa, que es la capital de Persia, era la capital de Persia en aquel momento. Y ella pues estaba viviendo con su primo, que luego llegó a ser una especie de padre adoptivo llamado Mordejai, o Mardoqueo en castellano, porque ella realmente era huérfana. Resulta de que Mordejai o Mardoqueo trabajaba en la corte del rey, en este caso persa, y pues tenía cierta prominencia, y sucede de que en una ocasión Mardoqueo pues advierte al rey de un complot de asesinato, y debido a esto el rey se salva. Pasa el tiempo, Mardoqueo no recibe recompensa por aquello. Sucede entonces de que el rey pues tiene una desaveniencia con la reina pues desobedece la orden del rey, y sucede de que esta reina pues pierde el favor del rey. Acontece que el rey entonces decide buscar una nueva reina, y pues comienzan a buscar entre las jóvenes del reino, y entre las muchachas que son llevadas al palacio se encuentra la prima, o en este caso hija adoptiva de Mardoqueo, de Mordejai, llamada Shoshana, y la conocemos como Esther, pero este es su nombre realmente en hebreo. Acontece de que ella oculta su identidad judía para protegerse, y sucede de que llega el momento en que ella, pues entre todas las doncellas, es escogida y se convierte en la reina oficial del imperio persa, la esposa del rey. Algunos lo identifican como Jerjes I. En cuanto a Mardoqueo, ¿qué sucede? En la corte de este rey de Persia, que lo llaman Asuero el texto bíblico, sucede de que estaba este Mardoqueo, que era el oficial, el segundo al mando se puede decir del imperio. Y este Hamán era el que estaba el segundo a cargo del imperio, pero Hamán tenía cierta desaveniencia con Mardoqueo, porque Mardoqueo, cuando Hamán pasaba por la plaza del mercado, dice que por la puerta, todos se levantaban y se inclinaban ante Hamán, pero Mardoqueo no se inclinaba ante él. Y aquello le molestaba muchísimo a Hamán, y decía: este judío que no se inclina ante mí, de reverencia, etc. Y planea todo un ardid para dar muerte no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío al cual pertenecía Mardoqueo. Ahora, Amán no sabía que la reina Esther era judía, y no sabía, al parecer quizás, que estaba emparentada con Mardoqueo. Sucede que Mardoqueo le había dicho a Esther: guarda tu identidad y no lo reveles, para protección. Acontece de que pues Amán comienza todo un ardid para dar muerte a Mardoqueo, manda a poner unos maderos donde iba a colgar a Mardoqueo, y manda pues por decreto oficial, con sus ardides y sus patrañas, logra que el rey firme un documento en el cual se decida castigar a aquellos que pues no dan reverencia al rey y que pues tienen una forma de religión diferente.
Y en este caso se sella una condena de muerte contra el pueblo judío por todo el imperio persa. El rey firma aquello con el anillo de sellar, y según el decreto de las leyes persas, aquello que se sella como ley no puede ser revocado. Acontece entonces de que se entera pues la reina de todo aquello, manda avisar a Mardoqueo. Mardoqueo con ella comienzan a ver qué se hace, la situación es difícil, y dicen aquí hay que hacer ayuno y rogar. Sucede entonces de que Mardoqueo le dice a Esther: tienes que interceder por nosotros, intercede ante el rey. ¿Quién sabe si has llegado a esta posición para este momento? Esther está atemorizada, porque hacía cierto tiempo que el rey no la mandaba llamar ya. Y ella no se podía presentar sin ser invitada ante la corte del rey, porque aquello le podía costar la vida. Por tanto, Mardoqueo le dice: esta es la oportunidad de hacerlo, porque si no lo haces tú, ya se levantará, ya Dios levantará a otro que sea el encargado de salvar a su pueblo. Finalmente Esther dice: está bien, lo haré. Manda que todos ayunen 3 días por mí, yo también estaré de ayuno, que se vistan de saco, en ceniza, y me presentaré ante el rey. Acontece entonces de que Esther así lo hace, entra en la sala del trono, sin ser invitada, costándole la vida, se puede, según las leyes, para asombros de todo, y también ella no sabía la reacción del rey, y sucede de que el rey le extiende el cetro, ellos representando que le perdonaba la vida y que le permitía venir y hablar. Entonces la reina le comunica de cómo hay todo un ardid, todo un plot para eliminar a ella y a su pueblo. El rey monta en cólera y la reina le dice: no te preocupes, que te voy a revelar quién es el que está planeando todo esto. La reina organiza un banquete con todas aquellas pompas y lujos, y sucede de que en ese banquete invita a Amán también. Este Amán pues se siente contento porque cree: wow, qué honor me han dado, porque sucede de que pues ahora está este honor que la reina le invita y que el rey le invita, y se siente muy halagado por ello. Pero hubo algo que también le molestó muchísimo a Amán, que había acontecido un poquito antes, y es que a Mardoqueo se le había dado la gloria o el honor que le pertenecía por en una ocasión haber salvado la vida al rey. En un momento, cuando el rey no pudo conciliar el sueño, mandó a que se trajeran los documentos oficiales y que se leyeran ante él los registros de la corte. Y allí se leyó de aquel hombre que había salvado la vida al rey, y el rey preguntó: ¿qué se ha hecho por tal hombre? Le dijeron: nada. ¿Cómo que nada? En ese momento entraba Amán y le dice a Amán: Amán, ¿qué se debe de hacer al hombre que es leal al rey y que sirve a su rey? Amán le dice: ese hombre tiene que ser recompensado, que se vista con la túnica del rey, que se le ponga el anillo de sellar del rey y que se pasee por toda la ciudad y se diga: así se hace aquel que, pues en este caso, es leal a su rey. Y acontece que Amán está pensando que el rey está hablando con él, y le dice entonces el rey a Amán: toma a Mardoqueo, el judío, y haz así tal y como has dicho. Y Amán tuvo que hacer aquello, vestir a Mardoqueo con los ropajes reales del anillo de sellar, y él mismo pasearlo por la ciudad y anunciar aquello. Por esto es que Amán estaba todavía más furioso. Y cuando la reina Esther lo invita al banquete, él además está preparando todo aquello junto con su familia también para darle muerte a Mardoqueo. Cuando la reina lo invita, se siente todavía más halagado y contento, no se imagina lo que va a acontecer allí. Y es que la reina va a revelar en ese banquete que Amán es el traidor, Rasha, el que está planeando eliminar al pueblo de la nación, o en este caso del pueblo de la reina Esther. Pues llega el momento del banquete, están cenando y pues ahí está la conversación, y sucede que la reina finalmente revela y dice, y le muestra de cómo pues hay alguien que está intentando aniquilar a su pueblo y borrarlo de la faz de la tierra, de todo el imperio, o que también pone en peligro su vida. El rey se pone muy furioso y dice: ¿quién es el que se atreve a hacer o amenazar a mi reina o hacer daño a mi reina o al pueblo de mi reina? En ese momento Esther apunta y dice: es este miserable Amán el que está planeando todo esto. En aquel momento, tremendo espectáculo. Amán ni se lo podía creer. Me imagino que el susto de su vida se lo tuvo que haber dado en ese momento. El rey está furioso y sale del recinto. Mientras el rey está fuera en el patio, Amán comienza a rogar a la reina y se tira de rodillas y comienza a implorarle
por clemencia. Cuando el rey regresa, encuentra a Amán en esta, pues, rogando y forzando a la reina y dice, con que también estando en mi palacio y en mi presencia intenta forzar a la reina. Y manda llamar a los guardias y le dice, vayan y cuelguen a este Amán en los maderos que había preparado para Mardoqueo. Y así, pues es como pues Amán y su familia son colgados y en aquellos maderos que había preparado para Mardoqueo y otros judíos. Pero había un problema. Sucede que las leyes, las decía de los persas, no puede ser abrogada, por tanto no podía ser revocado aquel edicto. Entonces el rey manda un mensajero por todo el imperio avisando de que en la fecha del día 14 de Adar, en el que se iba a cometer aquella matanza contra los judíos del imperio, que los judíos tenían el derecho a defenderse y a luchar por sus vidas. Y así aconteció. Cuentan de que realmente aquel día fue un día donde la nación se levantó, se defendió y dieron muerte a muchísimos de los enemigos del pueblo. Y por ello se instituyó desde aquel momento por Mardoqueo y la reina, por las futuras generaciones del pueblo de Israel, que se celebraría esta festividad de Purim, que significa echar suertes, porque en ese día fue librado el pueblo judío de la mano de sus enemigos. Y por ello el 14 de Adar, en precisamente esta fecha, celebra el pueblo de Israel hasta este día actual, por tantos siglos, esta festividad de Purim. En Israel es solamente un día, en la diáspora 2 días, llega el 15 de Adar. Y en este sentido, pues la celebración de Purim está marcada por una serie de actividades en la congregación, donde se lee el texto de la Megilá de Esther, del libro de Esther. Los miembros de la congregación pues se visten de disfraces, intercambian regalos, hay saludos especiales y hay una gran alegría y festividad porque el pueblo fue salvado en esta ocasión. ¿Por qué se visten como con máscaras y disfraces, etcétera? Porque de la misma manera la reina Esther tuvo que ocultar su identidad judía para en aquel momento salvar su vida hasta que luego pudo revelarla. Y así los judíos de hoy pues han adoptado esta costumbre de vestirse también con disfraces, etc. Así que en conmemoración de la festividad judía de Purim, pues aquí he hecho un breve resumen de la historia y de los detalles más sobresalientes en cuanto a esta festividad. Les agradezco a todos por la atención, les deseo un feliz Purim a todos los judíos que están viendo este vídeo, les agradezco por la atención y hasta un próximo encuentro. Feliz Purim para todos.